es un gusto nos acompañan en este diálogo en el marco del Día Internacional de la Cero Discriminación. Sabemos que este principio garantiza la igualdad de los derechos y trato para todos y todas los individuos de cualquier comunidad, país o región. Y creo que en ese sentido, más que la cara opuesta de la igualdad, la discriminación es un acto que vulnera la dignidad humana. Y eso vamos a estar platicando hoy con nuestros invitados. Estoy muy contenta de estar aquí. Nos acompañan con nuestros participantes. Está el maestro Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Muy buenos días, maestro. Muchas gracias, muy buenos días. También es un gusto que nos acompañe la maestra Marcela Páramo, que ya la sentimos como de casa, es regidora del Ayuntamiento de Zapopan. Su periodo termina en el 2021. Esperemos de todos modos seguir trabajando con usted, maestra. Tenemos muchas cosas que hacer. Es experta en temas de inclusión y no discriminación. Buenos días. Buenos días, un gusto y un honor para mí estar con todos ustedes. Muchas gracias. También nos acompaña el doctor Jaime Haro Reyes, quien es defensor de los derechos universitarios, profesor e investigador también de la Facultad por la Universidad de Guadalajara y un experto en derechos humanos, seguridad ciudadana y prevención de la violencia. Muchas gracias y bienvenido, doctor. Gracias por la invitación, un privilegio. Muchas gracias. Gracias. Y finalmente nos acompaña la doctora Teresa Prieto Quesada, quien es profesora investigadora de aquí del CUSEA. Es autora de textos publicados a nivel nacional e internacional sobre el tema de discriminación, violencia y convivencia escolar, que es un tema que nos interesa mucho, sobre todo aquí en el CUSEA. Muchas gracias a los que nos acompañan. Voy a ceder el uso de la voz a nuestro rector, el maestro Gustavo Padilla, para que nos dé unas palabras y un mensaje en este diálogo en el marco del Día Internacional de la Cero Discriminación. Maestro Gustavo. Sí, gracias, Jessica. Bueno, primeramente saludar aquí a la maestra Marcela Páramo. Es un honor volverla a tener. Como ya lo dijo Jessica Arroyo, Marcela es regidora, pero es una de las personas que mayor contribución ha hecho a entender, a comprender el fenómeno de la inclusión y la no discriminación, ¿no? Así es que un ser humano con una gran calidad y una gran calidad. Así que muchas gracias nuevamente, maestra Marcela, por acompañarnos a este espacio del CUSEA. También agradecer a Dante Haro, quien es un colega universitario experto en temas asociados a los derechos humanos y ahora pues con esta alta responsabilidad desde hace ya un poco más son 3 años, Dante, los que tienes ya al frente de la Defensoría de los Derechos Humanos, ¿o cuánto tiempo ya es el que tienes en la Defensoría? Parece que no se escuchó. Sí, doctor Dante, ¿tiene su micrófono apagado? Bueno, en su momento él nos dirá. Yo recuerdo que ya por lo menos son más de 2 años en esta importante labor de procurar los derechos universitarios. También a la doctora Teresa Prieto, que es profesora investigadora del Centro Universitario, una experta en temas de discriminación. Gracias, doctora Teresa, por estar con nosotros en este espacio virtual, y pues particularmente a la doctora Jessica Arroyo, quien ha venido haciendo un excelente trabajo en la creación de esta plataforma de inclusión y equidad. Esta mañana a mí me da mucho gusto que se haya tomado la iniciativa de generar un espacio para dialogar con expertas, con expertos sobre un tema que es de alta prioridad en la vida de nuestra sociedad y que tiene que ver con los derechos humanos. Hoy, efectivamente, estamos conmemorando el Día para la Cero Discriminación, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y este día simbólicamente representa poder estar conscientes de la inmensa labor que la Universidad de Guadalajara ha venido realizando por, primero, formar a profesionales que puedan dirigir los destinos de una sociedad con carácter informado,
la Universidad de Guadalajara en general y CUSEA en lo particular ha venido impulsando desde el campo de la investigación diversas estudios e investigaciones tendientes a ver cuál ha sido la evolución de los derechos humanos en nuestra sociedad. A CUSEA le compete más el campo o las disciplinas económico-administrativas, a ciencias sociales y humanidades, más el ámbito sociológico, jurídico, antropológico, filosófico de los derechos humanos, a ciencias de la salud desde otra perspectiva, de tal suerte que eso es la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara es una red de investigadoras e investigadores que profundizamos desde diferentes perspectivas. En el ámbito de la docencia, pues como ustedes saben, en CUSEA desde hace varios años se ha venido impulsando toda una política institucional para la inclusión y la equidad y por supuesto con ello erradicar la discriminación en todas sus manifestaciones. Y particularmente en los últimos años, yo diría que desde que tenemos el honor de dirigir el CUSEA, hemos venido impulsando que la educación superior, la educación en general, pero en particular la educación superior, debe ser ese vehículo, debe ser ese faro que ilumine a la sociedad y debe de ser ese instrumento de política pública que permita que la sociedad vaya cada día más en un respeto pleno a los derechos humanos, en donde podamos convivir libre y pacíficamente, en donde nos respetemos, en donde nos reconozcamos y en donde podamos convivir a pesar de aparentes diferencias. Una sociedad como la nuestra debe de asimilar, ¿no?, que es una sociedad heterogénea y que todas y todos nos necesitamos si queremos construir un mejor mundo. Y en CUSEA estamos dando pasos en ese sentido. Creamos esta plataforma de inclusión y equidad. Hemos venido avanzando en la defensoría de los derechos de los universitarios, muy de la mano con el doctor Dante Aro y todo su equipo. Hemos venido trabajando para que las causas más sensibles de nuestra comunidad sean escuchadas, sean atendidas. Por ejemplo, todos los derechos que tienen las personas con discapacidades. Estamos creando programas para poder incluirles, desde dar una prioridad para que puedan agendar sus materias, adecuar los planes y programas de estudio, generar condiciones para que la propia infraestructura sea una alternativa viable para las personas con discapacidad. Hemos trabajado en programas asociados a la perspectiva de género, ayudando a quienes son estudiantes y tienen hijos, y que el tener un hijo no sea un obstáculo para poder continuar sus estudios. Ahora, como ya lo dijo Jessica y seguramente lo va a abundar, se generó un programa dirigido a las madres y padres de familia para ayudarles no solamente con la manutención en las guarderías del gobierno, las guarderías públicas, sino también tener un acompañamiento psicológico, un acompañamiento académico a través de tutorías. Estamos también trabajando para cada día más incluir a nuestros grupos de la diversidad sexual, ¿no? Todas y todos cabemos en este espacio. Tenemos que entender que la diversidad también es una fortaleza de nuestra propia sociedad, trabajando para nuestros estudiantes que tienen condiciones difíciles por encontrarse debajo de la línea de pobreza, porque deben de saber ustedes que tenemos estudiantes que para poder estudiar necesitan trabajar, y para poder trabajar necesitan hacer grandes esfuerzos de desplazamiento, viven en zonas rurales, viven en zonas muy remotas en donde no tienen ni siquiera internet en su casa, y estamos procurando identificarles y poderles apoyar con programas como para dotarles de internet, por ejemplo, o en el caso particular de algunas o algunos de ellos, abrir el campus universitario para que CUSEA se convierta como esa ciudad de santuario,
A mí me ha llamado mucho la atención ciudades santuario en varias partes del mundo, no solamente por el tema migrante, sino santuario en esos espacios donde te sientes libre, te sientes protegido, te sientes reconocido, te sientes apreciado, te sientes valorado. Y yo estoy convencido de que nuestra administración se debe de caracterizar por una administración sensiblemente humana, regresar al principio, regresar a lo que nunca debimos de haber perdido, que es nuestra humanidad, es nuestra capacidad de reconocernos, de aceptarnos, de tolerarnos, de apoyarnos, y sobre todo el valor más importante de la Universidad de Guadalajara es ser solidarios. Hoy, en una era marcada por una pandemia que además ha traído muchas otras consecuencias en la vida, en el ámbito social, en el ámbito económico, hoy tenemos que crear condiciones para trabajar de manera solidaria. Estos conceptos sociales que por muchos años han marcado la vida de la Universidad de Guadalajara, una universidad bicentenaria que periodo tras periodo reivindica su vocación humanista, y ahora más que nunca tenemos que mirar a todas partes y sí generar la calidad, sí generar la innovación, sí generar el emprendimiento, pero con perspectiva social, que nadie se quede atrás. Estamos contigo, es una estrategia que estamos desarrollando a partir de la semana pasada. Hoy iniciamos y estamos contigo. Es eso, es un mensaje a la población de que somos sensibles por las dificultades que se tienen para iniciar este semestre. Estamos contigo, es una forma de mejorar la calidad y la calidez de nuestros servicios. Estamos contigo, es la preocupación por nuestra comunidad y que vamos a estar redoblando esfuerzos. Estaremos comunicando durante los próximos días un conjunto de programas y actividades que han diseñado todo el equipo de la rectoría, y por eso felicito a las secretarías académica, a la administrativa, a la de vinculación y desarrollo empresarial, a las coordinaciones, a quienes dirigen las coordinaciones y todas las unidades del centro universitario, porque estamos contigo quiere decir que es un semestre en donde estaremos generando condiciones para volver de manera escalonada, de manera planificada, pero con esa intención de incluir a todas y a todos, que nadie se quede atrás. El rezago educativo que se está generando por la pandemia debemos de atenderlo con capacidad, con liderazgo, con sensibilidad. Por eso yo felicito nuevamente que se abra este espacio para conmemorar un día tan importante, el Día Internacional de la Cero Discriminación, y escuchar en la voz, en la inteligencia de quienes van a tener una participación, cuál es su visión, de qué manera podemos construir una mejor universidad, cómo podemos crear un mejor mundo desde nuestro espacio local. Espero con mucha expectativa este diálogo que se va a hacer. Perdón por haberme alargado en mi introducción, y también les pido que me acepten una dispensa si me salgo antes de sus intervenciones. Tengo que atender cuestiones de agenda oficial, pero no sin antes felicitarles, agradecerles y reconocerles. Muchísimas gracias y pues estamos al pendiente. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, maestro Gustavo, por su intervención, por sus palabras. Como lo comenta el maestro, realmente en CUSEA hemos estado trabajando, hemos estado haciendo muchas cosas respecto a enfocarnos en esta parte de la cero discriminación, en la inclusión, en la cultura de la paz. Estamos trabajando muy coordinadamente con nuestras coordinaciones, y este webinar es un esfuerzo de eso, es un esfuerzo de seguir trabajando, de abrir el micrófono para estar escuchando, para estar debatiendo. En este momento vamos a empezar las intervenciones. A mí me gustaría comenzar que pudiéramos hablar, sobre todo en este día, que los invitados nos pudieran platicar cómo desde su perspectiva, cuáles son las barreras institucionales que creen que debemos de afrontar para lograr la no discriminación en la educación superior. Sabemos que hay muchos ámbitos, sabemos que se están haciendo grandes cosas por la no discriminación, por fomentar
esta sana convivencia, pero sabemos que aún dentro de nuestras instituciones todavía hay muchos retos organizacionales, también de lineamientos políticos, de muchas aristas, donde se puede abordar este tema, y nos encantaría que con su expertise nos estuvieran platicando sobre ello. Maestra Marcela Páramo, si gusta tomar el uso de la voz, por favor. Con mucho gusto. Es para mí de veras un honor estar con todos ustedes el día de hoy, y además particularmente participar en CUSEA, porque sé todos los esfuerzos que ustedes están haciendo y todo lo que han estado promoviendo, y cómo han tenido esa rápida reacción para que aún con lo que nos tomó tan desprevenidos de la pandemia, ustedes han podido accionar programas como este que nos platicaba ahorita el rector Gustavo, de Estamos Contigo, para que de veras podamos cumplir con este objetivo que la ONU nos ha marcado, de que nadie se quede atrás. Y es que se dice fácil, se dice rápido, que nadie se quede atrás. Y estamos hablando de todos los grupos que en un momento han sido vulnerados y que además han sido motivo de discriminación en todos sentidos. Y por eso es tan importante que la Universidad de Guadalajara y ustedes en particular en CUSEA estén trabajando este tema, y que el día de hoy hagan visible todos los logros y todos los avances que han tenido, porque sé que no es uno, no son dos, son muchos los avances que ustedes han tenido para erradicar la discriminación entre su alumnado, y cómo ustedes se han ocupado de este tema y han puesto en marcha muchas acciones, porque eso es lo que necesitamos. Es muy importante que exista en el papel y que esté en blanco y negro el no discriminación, el que nadie se quede atrás, y todas estas premisas que de alguna manera forman un marco jurídico donde tenemos que ver de erradicar la discriminación. Pero de nada nos serviría, o de muy poco nos serviría, que esto esté en papel. Lo que realmente nos sirve es este compromiso social que adquirimos todos los actores: gobierno, sociedad civil, academia y los mismos alumnos. Porque hay que acordarnos que no solamente tenemos que eliminar barreras, a veces arquitectónicas, a veces de acceso, como podrían ser la dificultad que ahorita comentaban de la conexión a internet y demás, sino que lo más importante es erradicar las barreras de actitud. Y ya lo mencionaba también muy atinadamente el rector, diciendo que la Universidad de Guadalajara es una universidad humanista, y que por lo mismo se enfoca en esta participación desde un enfoque de derechos, desde una perspectiva de derechos, buscar que todos los alumnos tengan una buena acogida en la universidad y que puedan entonces tener la equidad y la igualdad de oportunidades, donde puedan tener librado, digamos, estos obstáculos que en un momento dado les impedirían continuar con sus estudios universitarios. Entonces, yo creo que es muy importante que comprendamos que todos somos copartícipes de formar una sociedad incluyente, que si no nos unimos y buscamos todos a través de pequeñas acciones ir logrando grandes cambios, no va a ser posible el cambio sistémico que queremos. Ustedes están poniendo muy atinadamente todas estas bases y están poniendo todos estos programas al servicio de la comunidad educativa, pero es la acción diaria, constante, que nos va a hacer perseverar en este cambio sistémico que queremos lograr, porque todos queremos dejar una mejor sociedad, todos queremos vivir en una mejor sociedad. ¿Qué mejor que lo hagamos
con acciones todos los días. Gracias. Muchas gracias, maestra Marcela. Doctor Dante. Muchas gracias, sí se me escucha. Creo que es el día de hoy para mí todo un privilegio el poder participar en esta mañana. Agradezco la invitación que se me hizo, muchas gracias a la maestra Jessica Arroyo, la oportunidad que tengo de convivir a través de estos medios virtuales con la doctora Marcelo Páramo y la doctora Teresa Prieto. Muchas gracias a las que hacen posible esto y sobre todo a las autoridades del JUSEA. Me parece que es muy importante, sobre todo encabezadas por el maestro Gustavo Padilla, quien es el rector de este Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el JUSEA, este conversatorio sobre la importancia de la cero discriminación en la educación superior. Es este tipo de reflexiones los que nos hacen llevar a seguir avanzando, como se ha hecho. Yo quiero recordar que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama este 1 de marzo como el Día de la Cero Discriminación, entendiendo obviamente como cero la parte de que no se acepta, es decir, que no haya discriminación, cero discriminación, es decir, que no tenga a final de cuentas ninguna discriminación. Y es un llamado para promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir una vida plena con dignidad, independientemente de su aspecto, de su sexo, edad, religión, lugar de procedencia, condición, la condición social, condición económica, sus opiniones, la parte de su raza, discapacidad, origen étnico, orientación sexual, lengua, condición médica o cualquier otro motivo. Es decir, es muy amplio esto. Y desde luego el hacer referencia en la educación superior que la discriminación tiene que darse a través de cualquier acto, cualquier comportamiento que tiene por objeto o resultado la violación de los derechos humanos fundamentales de todas las personas que disfrutan en pie de igualdad y de una armonía. Esto, desde luego, es una parte importante de los avances que se tienen que dar. Hay que decir que, sin embargo, desafortunadamente, la discriminación sigue minando los esfuerzos para conseguir un mundo más justo, más equitativo, y muchas personas se enfrentan día a día a la discriminación por quienes son o por lo que hacen. Esto, desde luego, no solo afecta a individuos, sino también a grupos de personas discriminados en todo el mundo y que nos hace daño a todos. Desde luego, el discriminar a las personas por motivos raciales causa sufrimiento individual y debilita la cohesión social. Esto, desde luego, viene a un espacio de reflexión en la educación superior, porque la universidad ocupa hoy en día un lugar estratégico en favor de la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, sin odios, sin discriminaciones. Y es el primer paso que toda universidad pública o privada trabajen bajo un modelo de educación inclusiva, es decir, que se garantice la incorporación de quienes a través de la historia y en nuestro presente son discriminados. Desde luego que en cumplimiento a la Agenda de Desarrollo Sostenible de la UNESCO, a la parte de las disposiciones que ha dado la Organización de las Naciones Unidas, y con todo esto, la Universidad de Guadalajara, en nuestro Plan Institucional de Desarrollo 2019-2025, con una visión 2030, encabezada por el rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, y después en los centros universitarios, principalmente quiero destacar el JUSEA, este centro universitario que también a través de su plan institucional se ha dado este modelo para poder dar cumplimiento y que actualmente se está trabajando. Por eso, el reconocimiento a las palabras que ya decía nuestro rector del JUSEA, el doctor Gustavo Padilla, porque se ve que han dado acciones afirmativas con todos los programas y todos los cumplimientos que se han hecho. Desde luego, en nuestra institución es lograr en toda la red universitaria, no solamente en el JUSEA, sino que en toda la red universitaria, y hablo del sistema de educación media superior y el sistema de educación, estos espacios por excelencia que sean libres de discriminación y de violencia, caracterizados por la inclusión, la tolerancia, el diálogo y el respeto mutuo. Esto, desde luego, viene a ir de la mano con lo que ya se identificaba por el Consejo Nacional
para prevenir la discriminación, la CONAPRED, que hay áreas de oportunidad que se tienen que trabajar para que de la mano con, como ya se decía, de instituciones privadas, ONGs, sociedad en general, el gobierno, pero principalmente encabezados por las instituciones de educación superior y en este caso la Universidad de Guadalajara, entrando en la generación de procesos académicos inclusivos que también tengan impacto en los planes y en los programas de estudio. Se ha hecho, se está trabajando, desde luego es un proceso que está en continua renovación y que falta todavía por concretar en muchos espacios, pero que se ha estado trabajando y eso nos lleva a una segunda tarea de promoción en lo personal y sobre todo en toda la comunidad docente y administrativa para que tenga un papel activo en materia de no discriminación. Esto se ha venido trabajando paulatinamente a través de talleres, a través de la sensibilidad. Hay que reconocer el trabajo que se está haciendo por los líderes de los sindicatos, en este caso los sindicatos de trabajadores académicos y trabajadores administrativos en la Universidad de Guadalajara, que entienden y son sensibles a trabajar a favor del respeto de la dignidad de la persona. Después hay otro tercer punto que es la promoción de actividades de investigación y difusión, como es este conversatorio, y que adopten un enfoque de educación inclusiva, que a final de cuentas es lo que nos va a llevar para poder tener lo que es la erradicación que todos estamos buscando de la discriminación. Y por último, el generar estructuras internas que permitan a nuestra universidad y también a otras universidades materializar una educación inclusiva con perspectiva antidiscriminatoria. Este es un proceso que a través de la NUYES se ha estado trabajando y la Universidad de Guadalajara juega un papel preponderante en lograr que esta actividad se vuelva, desde luego, una constante. Es lo que puedo decir en esta primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Doctora Teresa Prieto. Hola, buen día. Gracias por la invitación. Agradezco mucho esta invitación que nos hizo la Plataforma de Inclusión y Equidad de CUSEA, a la doctora Jessica Arroyo de ANDA, y pues es un honor y un placer compartir este escenario con la maestra Marcela Páramo y con el doctor Dante Jaime Aro, que pues ya hemos compartido otros conversatorios juntos. Pues en este foro hemos hablado ya sobre el tema de violencia, pero la discriminación tiene pues sus propios matices de violencia. Espero abonar en este tema que nos duele en lo personal y en lo social a todos y que menoscaba la dignidad de las personas y su humanidad. Quiero decir que nadie estamos exentos de ser discriminados y no lo hemos sido discriminados por alguna razón, quizás por nuestro color de piel, por nuestro origen, por lo que decimos, por lo que pensamos, por dónde vivimos, por cómo vestimos, etc. Estos sentimientos, ya lo decía Goffman en su libro Estigma, la identidad deteriorada, se hallan asociados a prejuicios, creencias y estigmas que consideran a otras personas inferiores, menores, intelectual y socialmente. También se les ve como inferiores moralmente, que merecen ser tratadas como si fueran menos. En un término muy sencillo que yo recuperé de los mismos jóvenes, cuando les preguntaba qué era discriminar, ellos decían que es hacer menos a alguien. Es un concepto no académico, pero que describe muy bien lo que es discriminar. Es hacer menos a alguien. Decimos que este es un fenómeno social que reproducimos también en la escuela. Es decir, reproducimos la discriminación en la escuela. Y pues, ¿cómo la reproducimos? Pues naturalizando el maltrato, negando al otro, invisibilizándolo, deslegitimando sus derechos, obstruyendo su acceso a la justicia, restringiendo derechos fundamentales. Y bueno, para muestra yo hice un estudio antes de la pandemia con
con algunos alumnos que me gustaría dar algunos resultados. Voy a compartir pantalla. Aquí hicimos un estudio con 179 individuos, de los cuales 96 fueron hombres, 81 mujeres. La muestra probabilística, que pues fue con una estadística simple. Entonces, estos resultados nos dieron cuenta del fenómeno de homofobia que hay en CUSEA. Y vemos que pues un 61% ha escuchado insultos de diferente manera a los alumnos, entre los alumnos de CUSEA. Como ven, pues no es una gran población, pero sí muestra el antecedente de que hay este tipo de discriminación entre los jóvenes, ¿sí? El 61% señaló que ha escuchado, presenciado, que se les dice algún insulto. El 24% ha realizado este insulto, acepta que lo ha hecho, y el 15% se lo han dicho. Entonces vemos que es un fenómeno pues muy común entre los jóvenes de CUSEA, ¿sí? También por su misma orientación sexual han hablado mal, han hecho comentarios negativos y rumores, ¿sí? Entonces hemos visto que el 75% ha escuchado, presenciado rumores o que hablan mal de él. El 17% ha realizado o utilizado argumentos también para hacer rumores de las personas, y el 8% han hecho rumores, comentarios negativos de ellos. Entonces vemos pues que sigue siendo un problema muy grave esto de la discriminación por orientación sexual. Bueno, este trabajo pues delimita uno de los, digamos, de los elementos por los que son discriminados. Entonces, vemos que la homofobia sigue siendo una forma de discriminación que niega la diversidad. Y bueno, se caracteriza por estigmatizar, por perseguir activamente determinadas diferencias y también juzgar como indeseables o ilegítimas ciertos comportamientos, ya que señalan que perturban. Entonces, es muy interesante este estudio, bueno, que no lo voy a dar. Ahorita estoy haciéndolo, digamos, describiendo algunos de los acontecimientos que se dieron en esta investigación, pero que estamos ahorita haciendo el análisis de los datos. Sí, cuando dicen que si conocen compañeros de la universidad que hayan sufrido este tipo de problemas. Y bueno, estos son algunos de los resultados, ¿verdad? Inclusive en entrevistas a profundidad que se han hecho a jóvenes LGTB. Pero bueno, ya daremos a conocer más adelante esta investigación que pues nos compromete para acabar con el estigma y la discriminación, que no es una opción, sino un deber que tenemos como académicos y como señaló el rector y los compañeros que me anteceden, es un deber como personas y como institución. Gracias. Muchas gracias por las intervenciones de esta primera ronda. Me llama mucho la atención cómo hablamos y cómo están hablando nuestros invitados sobre la práctica, sobre que tenemos que hacer un modelo realmente inclusivo, de universitario, social, que son estas pequeñas acciones que se hacen todos los días las que van erradicando la discriminación, como también, como comenta la doctora Teresa, hay mucho que hacer porque todavía están permeadas en la cultura de cada uno de los individuos, incluso aquí en el CUSEA. Les comento rápidamente, aquí en la plataforma de inclusión hicimos una jornada para detectar algunos problemas y participaron cerca de 7,000 estudiantes de aquí del centro universitario,
Y nos llamó mucho la atención que la mayoría, y estamos hablando que casi el 70% de los estudiantes, considera el CUSEA como un lugar cooperativo, un lugar donde pueden hacer equipo, un lugar donde no hay discriminación, y ese es el ambiente que ellos sienten que hay, ¿no? Sin embargo, todavía hay un grupo que dice, no, espérate, sí hay discriminación, sí hay homofobia, sí hay, y nos llama mucho la atención que cruzando los datos nos damos cuenta que son aquellas minorías, aquellos estudiantes que tienen a lo mejor alguna discapacidad, aquellos estudiantes que pertenecen a la diversidad sexual, aquellos estudiantes que tienen algún origen étnico, algunos estudiantes que tienen algún problema económico que dicen, no, espera, sí hay discriminación. Y nos llamó mucho la atención que el que ejerce discriminación, el que hace discriminación, no se da cuenta. Está tan naturalizado el problema que ni siquiera se dan cuenta que están ejerciendo violencia contra otros. Y aquí en el CUSEA, como lo comentaba el maestro Gustavo, estamos tratando de hacer varias acciones. Se creó la plataforma de inclusión, se creó también un programa de cultura de paz, se está tratando de involucrar a los chicos, pero creemos que todavía hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer en el diario, como lo comentaba la maestra Marcela, que decía, es que esto es un cambio sistémico que tenemos que hacer todos. Y creo que esta parte es muy importante y a mí me encantaría escuchar su opinión respecto a este punto, en el cómo. ¿Cómo y desde su perspectiva, qué acciones como muy precisas nos recomiendan o podemos trabajar o consideran ustedes que son como las herramientas más adecuadas para ir fomentando una cultura que nos lleve y que cree un entorno de cero discriminación? Porque como lo decía la doctora Teresa, no es que es una opción, es que es un deber, es algo que tenemos que hacer. Pero sin embargo, no nos ha caído así que como el 20 en todos, y aún en una universidad pública, a mí me llama mucho la atención que en una universidad pública todavía existen estas prácticas. Ahorita nos comentaban en los comentarios de Facebook, nos comentaba Luis Mendoza, dice, oigan, es que de hecho ahorita en este momento, y lo comentaba también la doctora, todo el mundo puede ser en algún momento discriminado, y a lo mejor no lo habíamos visto antes de la pandemia, y nos dice Luis que deberíamos de ser sensibles a los docentes para que no discriminen a aquellos estudiantes que no tienen una cámara web o que no tienen un micrófono con una buena calidad. Y a lo mejor eran estudiantes que no habían sentido la discriminación porque la educación era presencial, pero ahora que está de manera virtual, por eso efectivamente todos en algún momento de nuestra vida podemos ser discriminados. Entonces, ¿qué acciones nos recomiendan, qué estrategias para ir fomentando una cultura que nos lleve a un entorno de cero discriminación? Maestra Marcela, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Jessica. Mira, yo creo que como en todo cambio, tenemos que empezar por nosotros mismos. Y yo creo que lo que tenemos que pensar es en generar la empatía. Porque si yo genero la empatía, no solamente es ponerme en los zapatos del otro, es tratar de sentir como el otro, tratar de vivir como el otro, tratar de hacernos la pregunta antes de hacer cualquier comentario de cómo se sentirá si yo digo esto o cómo se sentirá si yo hago esto. Y yo sé que muchas veces, pues por la juventud misma, por andar en los grupos, muchas veces tienes acciones que pueden perjudicar a otra persona o a otras personas. Y esto es lo que en un momento dado tenemos que analizar y pensar primero en nosotros mismos y luego ya irlo haciendo como si fuera ondas de habiendo caído una piedra en un charco, cómo se hacen esas ondas expansivas y cómo vamos logrando que a través del cambio personal vayamos buscando un cambio cada vez más generalizado. Porque yo creo que si yo pienso en que esta acción puede lastimar a otro, entonces no la hago. Y así vamos haciendo, te digo, esta onda que vaya permeando en muchas más personas, lograremos ir generando poco a poco estos cambios que queremos. Y yo creo que si generamos empatía y yo veo llegar a alguien bajándose del transporte público que viene de muletas o que viene con una silla de ruedas y aparte trae la mochila y aparte no sé qué, y yo puedo acercarme y decirle, oye, ¿te ayudo? ¿Cómo puedo ayudarte? Y esta ya es una pequeña acción que va a hacer que esa persona
se sienta incluida y que simplemente el decirle, oye, te acompaño hasta que te subas al transporte. Y esas son pequeñas acciones que van cambiando el día a día. Si yo sé que tengo un compañero de la diversidad sexual y en lugar de hacer chistes homofóbicos y en lugar de prestarme a burlas, que como tú dices, las tenemos muy normalizadas, me evito ese tipo de comentarios y lo veo como persona, que no es ni más ni menos, sino igual que yo. Y creo que eso es lo que nos va a ir haciendo cada día, tener este sentimiento más humano, más de empatía, más de estar cerca del otro y saber que de veras ni la estatura, ni el dinero, ni lo que yo traiga puesto, ni mi forma de pensar, mi forma de ser, nada de eso me hace diferente. Al contrario, soy igual que todos ustedes. Y mira, vamos poniendo ahorita un ejemplo y lo pongo en lo personal. Ahorita he sido invitada por ustedes para platicar sobre este tema tan importante de la cero discriminación y estamos en igualdad de oportunidades ahorita en este momento porque hemos podido entrar a través de esta plataforma. Pero aquí no se nota mi discapacidad. No se nota que yo mido 1.38, no se nota que uso muletas y que a lo mejor si hubiera tenido que ir a CUSEA hasta abajo mi andadera, ¿sí? Y entonces esto es ponernos en igualdad de condiciones a todos. Estas plataformas, de cierta manera, nos ha permitido eso, aunque también, como tú muy bien lo dices, nos ha hecho voltear y ver que muchos de nuestros alumnos o muchos de nuestros compañeros no tenían estas facilidades electrónicas que hemos tenido que utilizar ahorita por cuestión de la pandemia. Pero el caso es que si nos ponemos en esta sintonía de empatía, vamos a buscar soluciones y vamos a buscar el cómo sí generar condiciones donde todos podamos tener una plena participación en nuestra sociedad educativa o, mucho mejor, en nuestra sociedad en general. Entonces, vamos pensando en eso. Pequeñas acciones, no se necesitan hacer grandes cambios. Las pequeñas acciones van sumando y al sumar vamos a multiplicar. Y entonces yo estoy segura, porque lo he vivido, lo he visto, que esas pequeñas acciones se convierten en grandes cambios y hacen de veras un parteaguas en el antes y el después. Mucho se dijo cuando inició la pandemia que nos va a hacer mejores personas, pero no nos va a hacer mejores personas nada más porque sí. Nos va a hacer mejores personas cuando de veras tengamos esa voluntad y esa constancia de cada día tener por lo menos una buena acción a favor de esta no discriminación y a favor de eliminar y erradicar esta situación que de veras lastima a la persona, pero también lastima a la sociedad, porque eso va generando actitudes y va generando distanciamientos y divisiones que no nos favorecen a nadie. Entonces, yo creo que es eso. Primero empezar con nosotros y eso va a ir permeando a los demás. Gracias. Muchas gracias, maestra Marcela. Doctor Dante. Gracias por la oportunidad. Pues suscribo muchas de las cosas que se han dicho aquí. La verdad, importante el poder hacer énfasis a que en estas oportunidades que se tienen es muy importante, en primer término, la parte de la empatía. La empatía que se tiene que tener. Para lograr la empatía, desde luego que hay que promover muchísimas situaciones, no solamente con los mismos compañeros, es decir, estudiantes, alumnos con alumnas, sino también administrativos y docentes y directivos. En este sentido, cuestiones así como muy claras, pues que se puedan realizar, aparte de lo que se está realizando, es
desde luego, el hacer más énfasis en la capacitación de los docentes, el personal administrativo de intendencia, personal de seguridad, sobre todo con temas que tienen que ver con derechos humanos, diversidad sexual, la parte que tiene que ver con sensibilidad. Esto, desde luego, es muy importante el que también haya mecanismos para poder realizar denuncias y darle seguimiento a casos de discriminación de manera muy loable, para poder, a final de cuentas, primero visibilizar, después prevenir y luego erradicar casos que tienen que ver con la discriminación. Obviamente hay que fomentar e impulsar la creación de estas organizaciones estudiantiles, universitarias, con diferentes situaciones de perspectiva, la parte de la comunidad LGBTI, brindarle reconocimiento institucional, que esa es una parte que se ha hecho y que la Universidad de Guadalajara está poniendo el ejemplo y que se tiene a final de cuentas que llevar hacia toda la sociedad. Hay que recordar que la universidad, como una parte importante de la sociedad, es quien va a reeducar a aquellos que a final de cuentas, por diferentes causas culturales, de valor, etcétera, ingresen a la universidad para poder darles todas esas herramientas, impulsar y fomentar esos valores que a final de cuentas identifican a tener un ciudadano comprometido. No solamente la universidad forma profesionistas, sino también obviamente la gran tarea de la universidad, y en este caso la universidad que lo está haciendo, es el formar verdaderos seres humanos, ciudadanos, con todo lo que esto lleva. Esto, desde luego que es muy importante el mencionar, porque las universidades deben ser las principales aliadas y comprometidas en construir sociedades libres de discriminación y violencia. Aquí es muy importante el decir que estos ingerir en los diseños curriculares, en programas y actividades de universidades, hay que tratar, en final de cuentas, de dar el uso de un lenguaje no sexista y reenfocar los estudios que involucran el género humano a fin de evitar extremos que sigan discriminando a los grupos en desventaja. La Universidad de Guadalajara tiene la certeza de contribuir a esta formación de una sociedad de derechos en que todas las personas gocemos del pleno respeto a la dignidad humana. Es por eso que hay todavía mucha tarea por hacer, pero sin embargo es muy importante el que se siga visibilizando, el que se siga sociabilizando las bondades que se tienen. Eso es la parte de lo que yo quiero decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctora Teresa. Gracias a los que me antecedieron. Bueno, algunas acciones específicas que yo considero son velar porque las autoridades, ¿verdad?, sean garantes de la prevención, sanción y erradicación de todas las formas de discriminación. La discriminación, como hemos visto, pues se sostiene del desprecio, la negación de derechos y exclusión. Esto permite, pues por oposición, crear acciones que se puedan abordar desde la educación y no revictimizar ya a los discriminados, porque a veces lo que hacemos es discriminarlos más, ¿sí?, cuando los revictimizamos. Y bueno, yo pienso que desde la educación podemos contribuir a la construcción de sujetos de derecho desde temprana edad. Debemos empezar con niños, niñas, desde los primeros ciclos escolares a su reconocimiento. Una persona discriminada es una persona vulnerada que ha sido pues muy cuestionada a veces en sus derechos. Sí, por ejemplo, decimos, un migrante no tiene derechos, una persona con discapacidad no tiene derechos, etcétera, etcétera, o se los hemos quitado, ¿no?, la misma sociedad. Por ello, la educación para la no discriminación debe promover el conocimiento de los derechos, su ejercicio, su defensa y el dominio de las herramientas y mecanismos para su protección. También tenemos que desarticular las bases socioculturales y simbólicas de la discriminación, ya lo decía el sociólogo Bourdieu, combatir desde la raíz los prejuicios, estereotipos y estigmas que naturalizan, invisibilizan y le confieren legitimidad social al maltrato, de que son objetos determinadas personas
o colectivos sociales. Otro elemento sería promover identidades libremente, eligiendo, ¿verdad? Eligiendo de manera plural y no confrontar esa pluralidad, porque yo creo que la pluralidad es la que da riqueza. Otra tarea desde la educación es combatir prejuicios desde la estructura y reformular esquemas maniqueos que subyacen y que son fuente de intolerancia hacia grupos o personas. Por ejemplo, tenemos el caso de religiosos que decían que el COVID lo estaban provocando gente homogenérica. Entonces, eso ya es un maniqueo. Entonces, para esto, pues se requiere desarrollar juicio crítico, autonomía moral y promover el desarrollo de autoestima en estas personas que están siendo estigmatizadas, para que resistan toda tentativa de sobajamiento y degradación por parte de otros, que es una lucha permanente y constante. El discriminado está luchando permanentemente, entonces es un guerrero de la vida. Contribuir a la construcción de nuevos referentes para la interacción social, es decir, no solo se trata de evidenciar la sinrazón de los prejuicios, sino de ofrecer herramientas conceptuales y prácticas que permitan reconstruir una cultura de paz y fomentar un entorno de cero discriminación. Entonces, debemos de no ser complacientes con la discriminación desde la escuela, ¿verdad? Y crear competencias como la empatía, el respeto, la solidaridad, la hospitalidad y la generosidad hacia otros. Entonces, si somos capaces de actuar y de enseñar a actuar cuando alguien sea excluido, maltratado, humillado, cuando alguien es objeto de hostigamiento, estaremos ofreciendo pues, la mejor lección para que podemos dar en materia de derechos humanos, porque estaremos alentando a las y los estudiantes a no ser indiferentes hacia quienes inmerecidamente, solo por ser lo que son, han sido excluidos, porque los estaremos alentando a actuar ahora y en futuro en términos de respeto, sensibilidad, consideración y justicia, garantizando que todos tengan iguales derechos y oportunidades, que es después de todo el propósito último de la educación para la cero discriminación. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues realmente tenemos muchas cosas que hacer. Déjenme comentarles que escucharlos me da mucho gusto, porque algo que hemos estado o queremos estar trabajando, estamos conformando una serie de cursos para tanto docentes como administrativos, para ir exactamente creando esta empatía, porque sabemos que es una herramienta que es la suma de las acciones que cada uno de nosotros hacemos. Y bueno, yo ahorita les aviso que los vamos a invitar para que estén también acompañándonos en estos cursos y en el desarrollo de los temas también de esto. Aprovecho que los tengo aquí juntos. Y esta parte de la creación de la empatía me causa, de veras, yo sé que es un reto, porque lo hemos tratado de hacer. Les cuento también, estuvimos haciendo desde el semestre pasado, ese es el segundo semestre, que priorizamos agenda para grupos vulnerables. ¿Qué quiere decir esto? Que alumnos que tienen, que son madres, que tienen niños en edad lactante o en primaria, o aquellas estudiantes también que tienen alguna discapacidad, que sabemos que tienen terapias, que tienen horarios, o que muchos de ellos incluso necesitan ayuda de sus papás para trasladarse a ciertos puntos, pueden hacer su agenda antes que el resto de los alumnos. Y hubo quejas de muchos alumnos que decían, es que ¿por qué les dan a ellos el derecho cuando ni siquiera es el 0.5%? Entonces, teníamos que literalmente hablar con las personas que se estaban quejando y explicarles las diversas acciones que tenían. Decíamos, a ver, una madre que tiene un hijo en edad lactante, que tiene que trasladar a llevar a su hijo a una estancia infantil, la clase de las 7 de la mañana, pues es imposible que esté. O incluso si a las 2
12 una, tiene que volverse a trasladar para ir por él, es otro horario, y nosotros esas acciones los vamos marginando. Decíamos, imagínate que tienes una terapia motriz y tu terapia es a tal hora, entonces a esa hora no puedes tener una clase. Y teníamos que estar explicando uno por uno para crear esta empatía. Y creo que como somos una universidad tan grande, somos una universidad tan diversa, que efectivamente coincido, esa es la riqueza de la universidad, pero también la hace muy compleja, de llegar a cada uno de los individuos, del corazón de cada uno de ellos, para crear esta empatía que tanto nos hace falta. Y bueno, vamos a empezar con la ronda de preguntas y respuestas. Y aquí nos están preguntando, estaba dirigida al doctor Dante. Nos preguntan, doctor, que cuáles son las acciones que está haciendo en este momento la Defensoría para sensibilizar, prevenir y erradicar la discriminación entre los universitarios. Ya lo comentaba usted, que me pareció también muy atinado, a veces trabajamos en empatía, pero también se necesitan estos mecanismos para erradicar y no tolerar esta discriminación. ¿Qué es lo que están haciendo, doctor? Sí, muchas gracias por la interrogante, por la pregunta. Bueno, a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios se han abierto espacios, es decir, se han abierto en cada uno de los centros universitarios de la red universitaria, específicamente los centros foráneos, los 9 centros regionales, un enlace de representación de la oficina junto con un equipo para poder atender de manera muy directamente, evitando que se trasladen a Guadalajara, evitando obviamente la revictimización. En esta área de contingencia o en esta época de contingencia, la Defensoría ha trasladado toda su atención de manera virtual, pero hay que enfocar de qué tipo de discriminación se trata. Hay discriminación, como ya se decía, por sus condiciones socioeconómicas. Apoyamos a través de las diferentes instancias. Está también la discriminación por la parte de pertenecer a una comunidad originaria, es decir, los indígenas, la parte que tiene que ver con los pueblos originarios, específicamente los náhuatl y los wixárikas. Tenemos obviamente atención con la zona norte, la zona de la costa sur y bueno, la unidad de atención de asuntos indígenas para poder tratar sus asuntos y que pueda, a final de cuentas, reforzarse. La parte que tiene que ver con la unidad de igualdad de género en los casos de discriminación por razones de género, también tenemos nosotros esa parte de apoyo, y la discriminación con personas con capacidades diferentes, la parte de la unidad de inclusión, tenemos acciones conjuntas para poder hacer. Nosotros en la Defensoría hemos realizado diversas recomendaciones, diversas peticiones para que puedan las autoridades obviamente reforzar esto, y se han hecho caso. Entonces, trabajamos nosotros de manera proactiva, de manera preventiva, a través de seminarios, talleres, juntos de la mano de las autoridades de los centros universitarios, de la enseñanza de educación media superior, es decir, en las diferentes preparatorias. Hemos estado obviamente ya con diferentes talleres, diferentes obviamente cursos, y en la parte que tiene que ver con la atención. Cuando sucede un hecho, nosotros inmediatamente realizamos una atención a través de nuestro protocolo para darle atención. Tenemos obviamente el registro que puede ser en línea, se pueden meter a nuestra página de internet, que es www.ddu.udg.mx, o en la parte de la página principal de la universidad está también un acceso para los casos de acoso y hostigamiento. Eso es lo que yo puedo decir, y estamos nosotros al pendiente para que pueda, a final de cuentas, dar ese esfuerzo que se está haciendo a través de todas las autoridades. Gracias. Muchas gracias. Otra pregunta que también me parece como muy importante, porque a veces es una acción que se hace sin darse cuenta. Nos están preguntando que cómo se puede evitar la revictimización. No sé si alguno de ustedes quiere tomar el uso de la voz. Pues ahí me gustaría poner un ejemplo, por ejemplo, de los chicos cuando se ríen de otros, ¿no? O sea, por su condición, por su situación. Y pues, como decía la maestra Marcela, las pequeñas acciones son grandes acciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien hace chistes a costillas de otro por su condición, decirle pues que a mí me ha tocado decirle cuando hace escarnio o cuando se burla o cuando hace chistes grotescos de mujeres,
de grupos LGTB, de migrantes, etcétera, pues yo lo que le digo es que si no es capaz de hacer bromas sin pisotear a los otros, o también si es lo suficientemente inteligente, ¿verdad?, para hacernos reír sin dañar a los otros en su dignidad, porque a veces hablan así como de la vieja, el pelón, el indio, el joto, etcétera, ¿no? Son palabras que revictimizan a veces a muchas personas que están ahí. Entonces, eso yo les comento, ¿no? Que por qué les da risa, pues, estar haciendo burlas a costillas de otros, y pues que si tienen la oportunidad de hacernos reír sin burlarse a costillas de otros, ¿no? Entonces desde aquí uno para la risa y para o sea, es algo muy sencillo, pero que uno lo puede hacer con amigos, compañeros, alumnos, de no dejar que corra esto como natural, decir que es incorrecto y que es una medida muy sencilla, es una pequeña acción, pero que sí le escala y sí se la piensan para volver a hacer una broma de ciertos grupos discriminados. Entonces, es que pues se ha cotidianizado tanto que volvemos a revictimizar, ¿no? Por ejemplo, cuando las mujeres van a denunciar algún tipo de acoso, dicen, pues es que ve cómo vistes, andabas a las 2 de la mañana, ¿qué andabas haciendo a las 2 de la mañana? Que, o sea, por tu condición, ¿cómo te subes a un camión? Si andas en silla de ruedas, sabes que no te van a atender. O sea, por diversas condiciones. O sea, por ejemplo, a mis alumnos en la entrevista los tomaron unos policías, querían abusar de ellos los policías, y los mismos policías les decían, pues ustedes también tienen la culpa porque vean su condición, ¿no? O sea, su condición homogenérica se presta para que la gente quiera abusar de ustedes. Entonces, ¿dónde queda la dignidad del otro, no? Entonces, son cosas muy pequeñas que quizás las podemos hacer en el salón de clases o en espacios universitarios, parar en seco la discriminación. Puede ser que mis compañeros tengan otros ejemplos, pero ese es lo que me ha tocado a mí ver desde la vida cotidiana en las aulas y en los espacios escolares. Gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Doctor Dante? Sí, está levantando la mano. Efectivamente, el significado de la doble victimización o revictimización es precisamente que la persona que ha sido por primera vez víctima de una persona agresora recibe otra parte de agresión a la hora de los procesos de sanción o de castigo de atención. Aquí, muy importante decir que eso ya se ha ido, los procesos se han ido mejorando a través de la entrada de protocolos, a través de una primera entrevista, a través obviamente de facilitar los accesos a que puedan ellos tener obviamente lo que se llama un proceso de justicia, de reparación, un proceso de no repetición. Esta es una parte importante para que se trabaje. En la Universidad de Guadalajara se han venido ajustando este tipo de circunstancias, y en la medida que estén sensibilizados las autoridades, que de hecho obviamente está trabajándose en ese aspecto, y que puedan tenerse la parte de la confianza, atender, en esa medida vamos a ir terminando con esa doble victimización. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, también por el tiempo vamos bueno, no va a haber ya una pregunta más, ahorita a mí me gustaría que cada uno de los participantes, si quiere dar así como un mensaje de cierre, algo que dicen, ¿saben qué? No me gustaría irme sin decir esto, porque creo que esto es sumamente importante en el marco de lo que estamos hablando de la discriminación, de la cero discriminación. Y voy a darle uso de la palabra a la maestra Marcela. Gracias, Jessica. Y yo creo que hay cosas muy interesantes que se han dicho, tanto por el maestro Dante como por la maestra Teresa. Yo considero que tenemos que volver como esa frase que mucho escuchamos, no le hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y yo creo que esta frase
puede ser como el estarnosla repitiendo constantemente, y esto nos va a ayudar a tener esa perseverancia en la empatía, que yo creo que realmente es la clave para que logremos estos cambios. Y no pensemos que, ay, esta pequeña acción que puede hacer, sino al contrario, pensemos que los pequeños detalles son los que hacen grandes diferencias, y que hasta simplemente una sonrisa cuando ves llegar a alguien en distintas condiciones o que la ves atribulada por alguna situación, le va a cambiar el momento. Y como esa pregunta de ¿puedo ayudarte? ¿Cómo te ayudo? A una mamá que viene cargando al bebé, que va corriendo porque si no, no llega a la clase, como tú decías, a esa persona que a lo mejor yo le puedo ceder mi horario y puede entonces tener más facilidad para tener corrido sus horas de estudio y poder destinar el resto del tiempo para la educación de sus hijos o para asistir, como lo mencionaban, a la terapia o a cualquier otra actividad que pudiera tener, en especial con las personas de la comunidad indígena, de la comunidad de LGTB y algunos otros en situación de condición socioeconómica más baja, que es donde a veces nos ensañamos más y hacemos más mofa y chistes fuertes y dolorosos. Pensemos en cómo nos sentiríamos nosotros mismos si estuviéramos en esas condiciones, porque todos ellos, como decía la maestra Tere, luchan, son unos guerreros de la vida, porque las mismas condiciones que están viviendo les obligan a tener esta situación de estar contracorriente, digámoslo así, porque normal nada es normal. Puede ser común, pero no normal, porque ¿qué es normal? Nada. Hay cosas comunes, cosas a las que nos hemos acostumbrado y creemos que lo diferente hay que quitarlo y hay que esconderlo o hay que hacer mofa de ello. Y no, porque simplemente volteémonos a ver ahorita las 4 personas que estamos aquí. Todos somos diferentes. Yo no he visto nunca uno igual a otro. Entonces no le tengamos miedo a las diferencias, aceptémoslas, tolerémoslas y al contrario de estar en esa situación de discriminación, busquemos la empatía y busquemos ponernos en su lugar, pero pensando como ellos y sintiendo como ellos, para que logremos un verdadero cambio, porque queremos una sociedad incluyente. Gracias. Doctor Dante. Sí, muchas gracias. Bueno, poner desde luego en el centro de toda interacción, de toda política institucional, a la dignidad de la persona, con todo lo que esto significa. Y trasladar, desde luego, estos valores que la universidad tiene que trasladar hacia la sociedad. Es decir, vuelvo a repetir, no solamente formar en la universidad seres que son profesionistas, expertos en las diferentes partes de la ciencia, sino también seres humanos con todo lo que esto significa, ciudadanos con todos los valores. Y para esto es muy importante el que en este día, que es cero tolerancia, cero, es decir, que no hay ninguna posibilidad de entrada a la discriminación, se tenga que tener en primer término por parte de la comunidad universitaria la empatía, el ponerse en los zapatos, en las botas, en la parte de las huellas de los demás, entender la complejidad de lo que se está viviendo y más en estos días tan sensibles de lo que hemos estado padeciendo en el 2019, 2020 con la pandemia y lo que llevamos ahora del 2021. La parte de la tolerancia, el tener el respeto, aunque no se piense igual, aunque sean diferentes situaciones, creencias, etcétera, pero la tolerancia es un punto importante que viene a marcar la parte de la civilidad junto con el respeto, el respetar aunque no se piense de la misma manera. Y algo bien importante que tiene que caracterizar es la sensibilidad. Esto, desde luego, aunado a todo el conocimiento que se pueda dar, vendrá a cambiar, sin duda alguna, lo que es la parte de lo que se puede vivir. Muchas gracias por la oportunidad.